En este primer bloque vamos a arrancar con un dirigente gremial empresarial, amigo de la casa, que me interesó mucho su análisis que hizo en un diario de Rafaela. A ustedes los rafaelinos seguramente lo habrán podido leer a través de La Opinión, que es Miguel Peralta, ya está con nosotros, que además es coordinador general de la Confederación General Económica y síndico del Parque Tecnológico Litoral Centro. Me interesó mucho el análisis del escenario político, que el título, digamos, quizás a usted le puede llevar a reflexionar un poco. La política santafesina con ánimos caldeados, sí, sin duda, porque hoy, en lo que acabo de mencionar, digamos que se está rearmando toda la estrategia para el 2019, empiezan a analizarse también quiénes son los nombres y hasta dónde llega el ego de cada uno y hasta dónde llega la construcción, dejando los egos de lado. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Muy amable por la invitación. Bueno, en relación a la mención que hace el columnista de mi persona y La Opinión, estoy en este momento en una mayor actividad gremial empresaria, pero quien militó en política, obviamente, sigue teniendo una mirada política desde siempre. Vos tenés un origen radical. Sí, yo tengo un origen radical. Y es por eso que me pareció interesante el análisis que hiciste para La Opinión de Rafaela, porque tiene varios puntos, pero sobre todo lo que te tengo que preguntar es, ¿cuál es el perfil que ven de este gobierno en el escenario nacional y por qué Santa Fe es tan importante, por ejemplo? Previamente, quiero aclarar, yo soy radical, inclusive radical del sector originalmente llamado hoy universitario. Nosotros refundamos la Franja Morada en el año 81. Pero después mi actividad hoy es gremial empresaria, pero como decía, no dejo de tener una mirada. Pero previamente a esto me parece significativo, recordando la mención que hace el periodista en la nota, que el enfoque que por lo menos es el pretendido aporte que tengo, en el sentido de que Cambiemos no ha triunfado a través electoralmente y fundamentalmente su nave insignia, el PRO, no ha triunfado electoralmente, o no solamente ha triunfado electoralmente, sino que a través de Durán Barba, esta es mi lectura, que es digamos, el ideólogo de este espacio, se está instalando la pretensión de armar una nueva, a mi modo de ver, forma de representación política. Como en el 45, o hasta el 45 eran los partidos políticos, y dejaron de serlo para tener fuerza el movimiento y una lógica más corporativa en realidad en la realidad económico-social, más allá que se subsistieron la formalidad de los partidos políticos, pero los hechos obviamente ingresaron otros actores. Bueno, en este momento hay un paralelismo en la pretensión de crear un nuevo sistema de representación. Entre otras cosas, reemplazando a la militancia por las redes sociales, por ejemplo, y en el paralelismo, aunque sé que suena extraño, un paralelismo entre Cambiemos y aquel justicialismo, encuentro que aquel justicialismo incorporaba radicales, socialistas, anarquistas, conservadores, en forma individual. Cambiemos, cuya, insisto, nave insignia es el PRO, interpreto que va en el mismo camino. Es decir, o sea, no está nutrido únicamente como socio estratégico el radicalismo, está la coalición cívica, pero sobre todo, mejor dicho, la coalición cívica, el espacio Carrió. Porque vos me empezás a hablar con la coalición cívica y dice, Hapkin no tiene nada que ver con Carrió. Totalmente. Y después de lo que era algún dirigente de la UCD. O sea, y va a haber también, y si empezamos a ver también parte del peronismo, el presidente de la Cámara de Diputados es pero a donde yo, claro, exactamente, pero como figuras individuales, es decir, esto que parecía que iba a ser un frente, es decir, que por ahí un poco subsiste con mucha dificultad, pero digo, en lo que yo interpreto que es el pensamiento más importante de ese espacio político que es el PRO, creo que la pretensión es subsumir a dirigentes radicales.
O sea, y por lo cual esta alianza no. Y creo que también, el fallido más que el fallido, digamos, la expresión del diputado Massot, creo que es elocuente cuando le preguntan cuál es el rol que iba a tener el radicalismo, y él se sonríe y dice, están gobernando. Bueno, si este es el rol reservado para el radicalismo, evidentemente creo que es convalido. ¿Pensás que son muchos los que se plantean ese escenario donde nosotros estamos acompañando únicamente, como acompañantes de el capitán del barco? Como pregunta o como, digo, a ver, sí, yo creo que hay mucha gente resignada. Sí, obviamente que la aspiración no es esa, pero que hay muchos radicales en ese espacio que están resignados a acompañar, está claro. Además, transcurre el tiempo, y el radicalismo tiene ministros, no tiene ministerios. Entonces... a ver, ¿cómo es esto? Claro, tiene ministro y no ministerio. O sea, claro, ni siquiera, digamos, mandan dentro de los ministerios. No, digamos, la estructura es del PRO. La estructura que yo veo es del PRO, y vuelvo a insistir, hablo como un radical de origen universitario. Es decir, hablo con el dolor de un radical que está viendo que esto tiene, insisto, no digo que no haya gente del PRO con otro espíritu, pero el núcleo duro hoy va hacia concentrarse aún más todavía en el PRO. Es así. Y es replicable también en nuestra provincia. ¿Cómo es el ámbito según tu mirada, digamos, en la provincia de Santa Fe, y teniendo en cuenta de que acá la última elección se decidió por tercios en el 2015, pero la elección nacional, tanto del 2015 como del 2017, se polarizó? Bueno, yo lo que veo previamente, y en el correlato provincial del análisis nacional, yo veo que a pesar de los ingentes esfuerzos que ha hecho Corral como presidente del radicalismo, habiendo pagado costos seguramente en relación a lo que ha sido su historia política, y bueno, teniendo que tomar otras posiciones a veces, pero pagando ese costo, o aún pagando ese costo, y en la presidencia del partido, donde acompañó con mucha dificultad por las expresiones internas del partido las políticas gubernamentales nacionales, tampoco aparece como el hombre fuerte o seguro en esta candidatura, ¿no? Pues hay especulaciones yo la escucho en Buenos Aires con bastante fuerza, está en los medios por otra parte, ¿no? Bueno, lo manifiesta el referente máximo del PRO de la provincia de Santa Fe, que es Angelini. O sea, se discute la figura de Corral ya no como presidente, porque no es más presidente de la UCR como eventual candidato a gobernador. Y también se discute porque perdió en la ciudad de Santa Fe. Sí. Además, todo, me parece que es la causa fundamental. Ese es el argumento, ese es uno de los argumentos, sí. Y también, por supuesto, tiene fuerza que el PRO haya triplicado en voto al segundo en Rosario. La patria socialista, digamos. Exactamente. La patria chica del socialismo. Exactamente. O sea, con lo cual, digamos, el escenario es incierto para la candidatura de gobernador de Corral, ¿no? Ahora, soy dirigente gremial empresario. ¿Qué opina el empresario de esta situación económica del país? Porque sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que lo que sucedió hace algunos días, donde en la Expo Agro, por ejemplo, el Macri es como que abrió su corazón hacia el campo mucho más de lo que ya tenía en esa buena relación. Y alguno de sus ministros, como Francisco Cabrera, trató mal a los industriales. Digo. O sea, esa dualidad campo-industria, como la tuvo Cristina de otra forma, hoy parece como que hay premios y castigos, digamos, dentro del gobierno de Macri. ¿Cómo toma el empresariado eso? Bueno, yo voy a hablar en este caso a título personal. Sí. A título personal, en representación sí de la CGE, ¿no? Mejor dicho, no del empresariado, sino de... Sí. Bueno, en ese sentido, a ver, yo creo que si no hay un ámbito donde haya muchas mea culpas, vamos a estar ante una situación muy compleja, porque más allá de la coyuntura
Es decir, la pregunta, porque digo, los mea culpa deben ser del campo sindical, del campo empresario, por supuesto de la dirigencia política, en el sentido que, a ver, bueno, estamos ante un panorama, porque tengo la posibilidad de viajar a Europa por distintas razones bastante seguido últimamente. Bueno, Europa es inviable hoy, digamos. Para Argentina. Para sí mismo es inviable por la incidencia del costo laboral, entre comillas, que marca China, ¿no es cierto? Bueno, entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la reforma laboral? Y esto lo he hablado con Moyano en Europa, con Moyano Pablo, Moyano que nos contamos de casualidad, circunstancialmente, y se lo planteé. Tuve respuesta, esto hace un año. Pero aún en defensa, digamos, yo se lo planteé como un hombre representativo de las pymes, que nos conocemos en alguna reunión. A ver, ¿cuál es cuál es la alternativa en materia de reforma laboral? Por ejemplo, que tenemos que trabajar en forma conjunta. En ese sentido. Porque este es el problema, que ya lo tenemos, ya existe esto. Estamos invadidos por los chinos y esto va a seguir, por supuesto. A ver, ¿qué respuesta damos para preservar la fuente de trabajo? Las pymes que nosotros representamos. Es decir, evidentemente, si para las pymes es inviable estas condiciones laborales, a las que yo obviamente suscribo en abstracto, pero que llevado a la cuestión concreta, en última instancia pueden ser, entre comillas, bancadas en todo caso por los grandes grupos, pero no por las pymes que están compitiendo. No, seguramente. El otro día estábamos hablando acá con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe y dijo... Está claro, digamos, que en esta coyuntura de gobierno de Macri, de cómo están sus acciones políticas, sus acciones de gobierno, están beneficiando y hay ganadores y perdedores. Pero el tema es que cada vez se está ampliando más la cantidad de perdedores. Y en el caso de los empresarios pasa lo mismo. No, por supuesto que eso existe. Después hay que profundizarlo por encima. Quiero ser justo y profundizar las razones también, ¿no? O sea, sería muy... efectista, decir, bueno, es todo producto de esta política de gobierno que tiene sus errores también, pero que además hay cuestiones que vienen de arrastre e insisto, este tema también, por supuesto, debería acompañarse con una presión tributaria más equitativa, ninguna duda, ¿no? Es parte del problema, pero es insolayable también pensar en una reforma laboral que se anticipe a la reforma laboral que va a imponer la realidad. Porque la pregunta es, tenemos... La gente que va a quedar fuera exactamente. La misma... Esto lo he charlado yo. Por el mismo dinamismo de los mercados. Exactamente. O sea, y no estoy en contra en absoluto de los derechos de los trabajadores, al contrario. Pero el dilema va a ser fuente de trabajo contra condiciones laborales. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. No, gracias Muchas a gracias. usted. Después de la pausa vamos a empezar a hablar con los senadores. Uno, el departamento San Jerónimo, pero sobre todo uno de los representantes del justicialismo dentro de la Cámara Alta de la provincia, Danilo Capitani, y el otro representante del Frente Progresista Cívico y Social, el radicalismo que se hace fuerte dentro del Frente Progresista, que es el NEO, Felipe Miklik, en un rato nada más, después de la pausa.